tiene 17. La encuesta Gallup, hoy, que lo llegué a decir a usted, escuché decir a usted varias veces que era una encuesta de prestigio increíble, ¿no? Sostenía eso. Miren, nosotros estamos preparados para una campaña electoral donde sabemos que el danilismo, la reelección va a utilizar todo tipo de armas. Y no me extraña cualquier tipo de armas que ellos utilicen. Y las encuestas son una herramienta y precisamente una de las cosas por las cuales nosotros tenemos diferencia con la ley de partido precisamente por el tema de las encuestas, entre otros temas. Sí. Pero que esta es una encuesta de un medio de comunicación. No del medio que sea, porque las encuestas también son utilizadas como arma política. De todas maneras, en el mes de abril salió una encuesta Gallup que está publicada en todos los medios de comunicación, antes de la escogencia del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, y le daba 23%. Y le daba al compañero Hipólito Mejía otro porcentaje, un 11%. ¿Qué ha pasado de abril para acá en la República Dominicana? Bueno, el PRM escoge el candidato presidencial en una convención abierta, participativa, democrática. Inmediatamente el compañero Hipólito Mejía reconoce el triunfo del compañero Luis Abinader y se produce un gran entusiasmo en la fila del Partido Revolucionario Moderno y una parte importante de la sociedad dominicana. De ahí para acá, todo lo que ha producido el candidato presidencial nuestro ha sido adhesiones, ha sido fortalecimiento, ha sido el acto de proclamación, ha sido toda la semana estamos juramentando en todo el territorio nacional figuras de otras fuerzas políticas. Y entonces esas mediciones que sale publicada por el periódico Hoy, nosotros tenemos otras encuestas, varias encuestas, donde señalan diferencia considerable, inclusive la que publicó la Penanchop, la que publicó esta misma semana New Link, y otras empresas que nos dan números totalmente diferentes. De todas maneras, como sabemos lo que vamos a enfrentar, ya por lo menos reconocen que no tiene el 90%, como decían que tenía Danilo Medina, y que ya, según esa encuesta, le da 62%, y hay otras encuestas que le dan mucho menos de ahí. Pero que son categorías diferentes, en una ocasión tasa de aprobación, valoración y otra intención de voto. La valoración sigue siendo por encima del 80. No. La valoración de Danilo publicada por el propio, auspiciada por el gobierno. Entonces eso señala pero una tendencia. Esta encuesta de Gallup no es de un medio de comunicación, de Grupo Corripio. Esta que no es la tendencia que se ha seguido en la República Dominicana ha sido hacia la baja de Danilo Medina, hacia el crecimiento de Luis Abinader. Y eso no se podrá detener con una encuesta. Eso tendrá que detenerse con otras acciones que luce que Danilo Medina está imposibilitado de hacerla. Por ejemplo. Porque, no, con otras acciones que luce que Danilo Medina está imposibilitado de hacerla. Por la propia encuesta Gallup, cuando usted ve entonces los resultados, los análisis coyunturales de sectores importantes, entonces usted da cuenta que dice todo lo contrario de lo que son los resultados de esa encuesta. La valoración del gobierno sobre su situación económica, personal, los índices de aprobación de los funcionarios del gobierno, todo lo que tiene que ver con la política del gobierno, entonces la gente le da una calificación diferente. ¿Cuáles son los datos que ustedes tienen? ¿Qué porcentaje tiene Luis Abinader en la mejor de las encuestas? Nosotros estamos entre 35 y 40%. Todas las encuestas que hemos tenido acceso, todas las encuestas que han estado fluyendo hacia nosotros, están en esa dirección. Y nosotros con un proceso de crecimiento vertiginoso y Danilo Medina con un proceso hacia la baja que no ha podido parar y que inclusive el discurso pronunciado por él, en vez de producir eso, lo que hace es que ha seguido la baja. Obviamente ellos utilizan otras armas tratando de sobreponerse a esa situación que se ha producido con la reforma constitucional, porque el único dominicano, y yo tengo que reconocerlo eso, porque hasta a mí yo tengo que decir que yo fui uno de los que también nunca había oído a una gente conceptualizar tan profundo sobre el tema de la reelección. Danilo Medina me convenció sobre el tema de la reelección. Sí, cuando Danilo Medina decía... Los mejores argumentos en contra de los de él. Cuando Danilo Medina decía, óigame, en la República Dominicana, para usted modificar la Constitución de la República, usted tiene que comprar la reforma. Y si compra la reforma, usted es capaz entonces de vender la patria. Y cuando él decía, el que reforme la Constitución para ganar las elecciones del poder tiene que comerse un tiburón podrido y no erutar. Y sobre todo, despojarse de todos los valores, principios y dignidad y echarle un zafacón y votarlo.
Entonces, porque él conceptualizó, que yo mismo dije contra, pero la verdad es que este hombre tiene unos niveles de profundidad sobre ese tema impresionante. Bueno, entonces, obviamente, esa es una situación que le da duro, y cuando las propias encuestas dicen que más del 70% de los dominicanos dicen que en el Congreso Nacional, sobre el tema de la reforma, que corrió dinero, y entonces ahora, eso es absolutamente contradictorio. Entonces, evidentemente... la gente dice eso, pero vota por Danilo. Pero es que no. Digo, según la es encuesta. que sencillamente se trata de un montaje. De un montaje propio de una campaña que no ha podido parar. No ha podido parar, y sobre todo hay una situación muy delicada en ese partido. ¿Cuál es la situación a lo interno de ese partido? Es sumamente delicada. Con los acuerdos llegados, con los pactos llegados, que no tienen forma de aplicarlo. Porque en cada provincia del país, y solo quiero que me citen una donde no haya un verdadero conflicto de intereses, en cada provincia del país, y eso obviamente está provocando situaciones que tienen que vender una percepción a ver si pueden reducir la posibilidad de conflicto a lo interno de ese partido, diciendo que este señor puede ganar en cualquier escenario, que no es la realidad y que ellos mismos lo saben. Tratan de vender esa imagen. La realidad es otra y el pueblo dominicano lo sabe. Ellos podrán comprar siglas de partidos políticos, podrán comprar personalidades, mas no podrán comprar al pueblo dominicano. Bueno, Chumira, cambio. Nosotros estábamos ayer o antier, yo estaba haciendo el análisis de que la oposición no ha logrado articular un discurso opositor que además derive que le haga mucho daño a Danilo Medina, pero que además se derive en un apoyo fuerte a ustedes. Y decía que un ejemplo de eso es que el discurso anti-reelección no funciona en República Dominicana, que es un país de una tradición reeleccionista histórica. O sea, y en los últimos años sacamos cuenta que en los últimos 50 años 32 ha sido bajo régimen reeleccionista. Entonces tú sigues repitiendo el mismo error con el discurso antirreeleccionista, que no le está dando resultados, que tienen que buscar otro que conecte. Si tú dices que eso es solamente las encuestas, bueno, es que es una manipulación y que eso no es real, van a seguir persistiendo en el error, Yolanda, o sea, el discurso reeleccionista no es lo que no le está funcionando. Yolanda, porque es que culturalmente a los dominicanos eso... Mira, es tan fuerte que yo no sé si tú te fijaste, Chu, que en la encuesta decía que el 63 o 64 apoyaba la reelección y estaba de acuerdo con la reforma y apoyaba la reforma constitucional, y 51 decía que creía que había corrido dinero. O sea que no importa que tú coloques la percepción de que la reelección era mala, y la prueba de eso es que el propio Danilo Medina se equivocó, porque él hizo un discurso antirreeleccionista por años y Leonel Fernández como quiera ganaba. Mira, nosotros tenemos nuestra propia estrategia de campaña. Precisamente en el día de ayer tuvimos un importante taller sobre lo que va a ser nuestra propuesta, plataforma de gobierno que presentaremos a la sociedad dominicana en las próximas semanas para la discusión. Eso van a presentar el programa de gobierno. Vamos a sentar los ejes temáticos del programa de gobierno, que va a ser enriquecido con la participación de los diferentes sectores de la vida nacional. Precisamente pasamos el día conociendo los detalles y otros temas de importancia para el tema de unificación de criterios en torno a la campaña. Nosotros estamos convencidos, Yolanda. Mira, el país demostró en las elecciones pasadas, ¿verdad?, que quería el cambio. Situaciones que se dieron impidieron la victoria de la oposición. Danilo Medina nunca ha sido un buen candidato presidencial. Fíjate que en el 2000, él fue candidato presidencial y sacó 25% de los votos. Fue presidente de la República después, con el uso de lo que estamos pagando los dominicanos hoy, de más de 200,000 millones de pesos del pueblo dominicano en una campaña electoral. Empujado por el poder. Y así logró ser presidente de la República. ¿Por qué no es un buen candidato? Bueno, porque él es una gente que no tiene carisma. Diría que no tiene carisma. Que no tiene la pegada con el pueblo. Adriano Miguel Tejada
Pero iba a decir en este Danilo programa, Medina, que está valorado como el presidente más popular del mundo, ese. decía, no, que tiene 300%. No, pero ese, según Bueno, llegó a 1000, encuestas ya que no son de aquí, No, ¿verdad? pero, hombre, pero es un bulto. Adriano Es un Miguel bulto. Tejada, Está coincidía contigo en parte en eso de que no tiene ese ángel, ese carisma, esa capacidad de comunicación que tienen otros. Y uno puede citar a Hipólito, que conecta con la gente, el mismo Leonel Fernández. Sin embargo, en esa misma ocasión, Adriano Miguel decía, tiene las condiciones necesarias para ser un excelente estadista y eso es lo que necesita la población. Entonces mi pregunta es, ok, no tuve ese carisma en campaña, pero no ha demostrado al frente del gobierno que tiene condiciones de estadista. Pero por Dios. No lo entiende así. Bueno, pero usted solamente tiene que ver, revise la propia encuesta Galo, lo que dice el pueblo con relación a esas cosas, a esa valoración. No todas las encuestas. ¿Qué ha pasado en la República Dominicana en temas, por ejemplo, como la seguridad? Usted está hablando de esos casos, y son esos casos. En el país entero hay un estado de terror que vive la sociedad dominicana. La corrupción en la República Dominicana es una vergüenza ante el mundo. Y cuando usted ve la falta de instituciones en la República Dominicana, que el propio Danilo denunciaba que la reelección representaba, porque eso no se podía, la reelección por el tema de la institucionalidad del país. ¿Cómo están las instituciones del país? ¿Cómo está la credibilidad, la confianza en la justicia dominicana? El Congreso Nacional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el gobierno invierte en educación. Y yo tengo que decir aquí que los niveles de corrupción que hay en educación son alarmantes. Dando el dinero del Estado como si fueran de ellos. ¿En qué sentido? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Cuando usted hace así, usted ve cuánto gastó el gobierno dominicano, por ejemplo, en fiestas. Tenía presupuestado 15 millones de pesos, gastó 300 millones de pesos el año pasado. Pero en fiesta. En fiesta del Ministerio de Educación. Pero es que en las fiesta, fiestas pero busca el presupuesto del año pasado. las educación. fiestas se han reducido y ha habido Pero por protestas de Dios, pero sobreventa ya se han para reducido los Navidad. gastos. Así se han reducido los gastos. Usted no sabía cómo se han reducido los gastos supuestamente del gobierno y aumenta la nómina un 20%. Y en el gobierno de Leonel Fernández en el año 2012 la nómina pública era de 93 mil millones de pesos y este año, el año pasado, en el 2014, esa nómina pública llegó a 138 mil millones de pesos. Y ahora dice que aumenta un 20%. El clientelismo, la corrupción, el tráfico. Eso es lo que ¿Usted puede citar una de esas fiestas? ¿Dónde se realizó? No, yo tengo datos, sí. Porque yo no recuerdo qué educación. No, pero yo le estoy diciendo, usted busca la estadística, cómo se invirtieron recursos de educación el año pasado, y usted va a encontrar que de 15 millones de pesos que tenían presupuestados para fiestas, gastaron 300 millones de pesos. Y para donaciones gastaron otra suma. ¡Impresionante! Es así. Si usted va a cada pueblo del país, usted encuentra que un solar solo no se ha comprado con lo que cuesta realmente para la construcción de una escuela. Entonces, ese es el desastre. Y con todo lo que ha invertido en educación, en educación primaria. Pero dice Galo que el 86% apoya el capítulo. Realmente, esa es nuestra misión, desenmascarar. Desenmascarar la política seguida por Danilo Medina, que ha sido una política más de lo mismo, pero peor. Entonces yo cada vez más estoy convencido que aquí, en las elecciones que vienen, dentro de 10 meses exactamente en el día de hoy, habrán aquí dos frentes. Uno que encabezará a Danilo Medina, con lo que implica la reelección en la República Dominicana, con todos los males que implica la reelección en la República Dominicana, la impunidad, el uso abusivo, la desigualdad, la inequidad, todo lo que eso significa, la corrupción al extremo más grande, la inseguridad. Y del otro lado estaremos nosotros, con la sociedad dominicana, con todas las partes sanas del país, con todos los sectores que quieren un cambio en la República Dominicana. Y se puede hablar de inequidad cuando una persona humilde que no tenía dinero para mandar a buscar una ambulancia privada, por ejemplo, puede recibirlo a través de un servicio 911. Se puede hablar de inequidad cuando adultos y letrados ya han podido ser alfabetizados. Se puede hablar de inequidad cuando pequeños productores de perejil, de jengibre, de bambú, que hasta el momento no calificaban para recibir préstamos y reciben la promesa y luego la acción de parte del presidente. Si están organizados y devuelven el dinero, cuenten con ese financiamiento. Se puede hablar de equidad. Con acciones se puede hablar de equidad en un país donde un policía gana 5,000 pesos y funcionarios del gobierno ganan 2 millones de pesos, 400 veces más, que no pasa en ninguna parte del mundo. Aquí no hay equidad en la República Dominicana. Se puede hablar de equidad en un momento que se habla
de la gran boom agropecuario, y en maquinaria y equipo, en los primeros 3 meses de este año, el gobierno gastó 5 millones de pesos, mientras el despacho de la primera dama gastó 322 millones de pesos. Eso es equidad. Eso es una política sencillamente dentro del desorden, dentro del desorden que es la República Dominicana. ¿Qué debe hacer eso? El Ministerio de Agricultura, una política seguida, con planes específicos, sin embargo, lo que se ha hecho. Todo lo contrario. Es una política clientelar seguida por Danilo Medina. No es una política, no es un plan de nación, por ejemplo, en el agropecuario. ¿Cómo vamos nosotros a colocar, con la ventaja comparativa que tenemos con los principales mercados del mundo, cómo nosotros vamos a producir lo que nosotros podemos suplir a esos mercados para que el productor dominicano realmente pueda tener rentabilidad y pueda tener un nivel de crecimiento importante? Ahora, eso no se hace. El periodo que se recuerda del 2000 al 2004, lo que está en la percepción, no en las encuestas, en la percepción, es la tasa de cambio a los niveles que llegó, la crisis bancaria y esa crisis que uno amanecía y no sabía qué iba a pasar. Luis Abinader ha planteado a los dominicanos que va a cambiar el rumbo de la economía nacional. Un economista, un hombre probado, un gerente eficiente, le ha dicho al país: siendo presidente de la República, nosotros vamos a cambiar el modelo fracasado del PLDismo, del danilismo, por un modelo eficiente, económico, funcional y que dé al traste con los grandes problemas que es a la sociedad dominicana. Mire, hay una cuestión futura. Yo se la adelanto porque usted tiene que prepararnos a los amigos suyos para poderlo defender cuando eso se plantee. Sí. Después de pasadas las elecciones, a usted y a don Andrés Bautista se le va a acusar de haber impedido, haber boicoteado la alianza con el PRD, que habría sido un elemento clave e importante para ampliar las posibilidades de Luis Abinader, porque estaría en una boleta de una marca conocida en el país. Entonces, que supuestamente, y algo ha revelado Mariñez, y hay algunas cuestiones, hay hasta documentos ya donde se explica eso. Entonces, que supuestamente usted y Andrés, priorizando en que eran dirigentes del PRM, y que si se daba esa alianza, el PRD iba a tener más votos, porque la gente iba a votar por Luis en la boleta más conocida, ustedes se opusieron al acuerdo que ya estaba discutiendo, y que dice Mariñez que el papá de Abinader estaba en esa discusión y que habían otros sectores en esa discusión. Vienen acusaciones muy fuertes para usted y para Andrés de boicotear el acuerdo cuando ya se produzcan los resultados electorales, que usted sabe que todas las crisis de los partidos políticos se dan después de las elecciones, sobre todo cuando los resultados son desfavorables. Ayúdenos a defenderlo. No, ahora. Déjeme decirle que... ¿Quién que lo dice? Eso está ya... No, pero ¿quién que lo dice? Julio Mariñez. Mariñez dijo algo, pero hay elementos ya. Mariñez que lo dice? Y eso se está comentando. Él era parte de los negociadores con ustedes. Que usted y Andrés Bautista se resistieron a ese acuerdo, que boicotearon ese acuerdo, y que por eso Luis Abinader no va a aparecer en la boleta número 1. Mira, Julio, tú sabes que yo de rumor y de cosas, yo no le pongo mucha importancia. Están rumorando que Félix Bautista va a ser candidato vicepresidencial con Danilo Medina. No, pero está bien, pero en ese caso, son rumores. Pero en ese caso, usted se opuso. Pero por Dios, boicoteó ese acuerdo. Es más, ya está vaya preparada. Vota por los mejores. Danilo Medina. Bueno, el que conoce a Danilo sabe que... el que conoce a Danilo sabe que... Pero ¿qué fue lo que pasó? Dígale al país qué fue lo que pasó. ¿Qué más fácil lleva Luis Abinader? Oye, bien, Chu, te estamos dando la oportunidad de que te defiendas, porque los compañeros dicen que esa asignación de fondos de la Junta que va a recibir el PRD la pudo haber recibido el PRM y por ustedes no la reciben. Defiéndete. Mira, Yolanda, tú sabes que hay un cariño muy especial contigo, y yo sé que en mi ausencia tú serás una de mis abogadas aquí. Completamente. Mira, la verdad es país, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué usted no llegaron a un acuerdo? No, pero es que... ¿Por qué no se llegó a un acuerdo con el PRD? ¿Por qué no se llegó a un acuerdo con el PRD? Son cosas del pasado, y la verdad es que nosotros estamos viendo el presente y el futuro. Después de las elecciones esas cosas surgen. No, pero es que no. Sí. ¿Tú no quieres hablar de eso entonces? No. Yo te quiero preguntar lo del PRM ahora. No, compañero, yo siempre estoy dispuesto. No, pero entonces dime, ¿por qué? En síntesis, ¿por qué no se dio el acuerdo PRD-PRM? Nosotros, cuando pasó la elección del candidato presidencial, una de las primeras decisiones que tomó el candidato presidencial fue asignar una comisión para producir un acercamiento con las diferentes fuerzas políticas, incluido el PRD, todas las fuerzas políticas. Y nosotros iniciamos contacto. Se nos acercaron algunas personas, ninguna de manera formal,
con un planteamiento oficial. ¿Del PRD? No, nadie se presentó de manera formal con un planteamiento oficial. Se nos acercó Nene a nosotros. Usted lo buscaron. No, nosotros establecimos algún nivel de contacto, sobre todo, como ya el candidato presidencial del PRD se había pronunciado y había dicho, y había hecho una rueda de prensa donde fijaba su posición antirreeleccionista, reivindicaba a Peña Gómez, el antirreeleccionismo y todo ese tipo de cosas. Sí. Nosotros dijimos, bueno, pero... ¿En el 2002 fue eso? No, ahora. Ah, no. No, porque en el 2002 estuvo y después estuvo a favor de la reelección. No, pero bueno, entonces... pero en el 2002 pensé que se había hecho en el 2002, eso que usted dice. No, ahora en el 2002. Ahora porque Miguel Vargas en ese tiempo también fuera antirreeleccionista y fuera reeleccionista. Pero bien, perfecto. Okay. Sí, pero entonces el presidente de la Asamblea Nacional en el 2002 era Chu Vázquez, ¿no? No, yo no. No, era Andrés Bautista. Ahora bien. Sí. No, Chu era senador. Nosotros esperábamos. El senador de Sánchez. No, pero Chu fue presidente del planteamos, Senado. Sí, y muy buena gestión que hizo como presidente después, del Senado. compañero y amigo. Entonces nosotros planteamos, ¿verdad? Como hay ya una decisión del PRD y una decisión del PRM de ser antirreeleccionista, vamos a hacer un documento de los diputados del PRD y del PRM, un documento público donde fijamos nuestra posición, y ese es un primer paso de acercamiento para producir ese acuerdo. Cuando hicimos contacto con algunos de los compañeros, como hablaron mucho, nosotros no sabíamos realmente quién estaba oficialmente designado para hacer contacto con nosotros, porque hablamos con varios. Nosotros les dijimos, mira, nosotros estábamos totalmente de acuerdo con un acuerdo con todas las fuerzas de oposición en contra del PLD, con todas las fuerzas de oposición. Entonces, le dijimos, vamos a hacer este primer paso. Ellos plantearon un acuerdo en dos partes, que nosotros nunca lo entendimos. Entonces, lo de la reunión de Mariñe, la que dice Mariñe, la de que el don José Rafael Abinader, del padre... No, yo no tuve conocimiento de esa reunión. Porque nosotros tenemos una comisión oficial, que es la comisión designada por el candidato, en la cual el doctor José Rafael Abinader, que es un hombre que merece todo el respeto de nosotros, pero él no es parte de esa comisión. Sino la comisionado en esa comisión la encabeza el propio candidato presidencial, Andrés Bautista, junto conmigo, junto con Gianilda Vázquez y junto con Héctor Guzmán y otros compañeros. Entonces, pero de parte de Luis no hubo ninguna iniciativa para llegar a un acuerdo con el PRD, por lo que eso representaba, porque estamos hablando de todas las fuerzas, pero lo que representaba realmente un impacto político fuerte era lo del siempre PRD. Estuvo la intención de aglutinar todas las fuerzas de oposición alrededor de una propuesta y del candidato nuestro. Entonces, pero no hubo nunca una posición oficial de parte del presidente del PRD para fines de una negociación formal. Hubieron conversaciones. Nosotros sí le hicimos un planteamiento formal. Y entonces se produce lo que pasó. Bueno, son cosas que ya son cosas del pasado y lo que tenemos que hacer es prepararnos para el presente y el futuro. ¿Cómo va a elegir los candidatos del PRM, los candidatos congresionales y municipales? ¿Con encuestas? ¿Con convenciones? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Hay 5 formas de coger candidato en el PRM. Sí. 5. Sí. Nosotros estamos precisamente en ese proceso de cómo nosotros vamos a escogerlo. Habrá que hacer convenciones en muchos lugares. Utilizaremos las encuestas en otros lugares. Utilizaremos consenso en el caso del lugares. Distrito Nacional, ¿cuál va a ser? Porque el Comité del Distrito ya seleccionó a Fello. No hay candidato seleccionado en el PRM. Entonces, o sea, no es Fello el candidato. No. Ustedes no van a coger la decisión del Comité del Distrito. Es que todavía el partido formalmente, nosotros tenemos en los próximos días una reunión para establecer los métodos que vamos a utilizar. Entonces el Comité del Distrito no debió anunciar eso. No, yo creo que los compañeros del Distrito Nacional, creo que no fue correcta la decisión, porque es una decisión que tiene que tomar Pero estaba Darío de Jesús ahí, que tengo entendido que es el presidente. No, el presidente del partido es doña Milagro Ortiz Bosch. Ella no estuvo. Darío es el presidente en funciones. Darío es el secretario general del partido. Pero él fue que encabezó la asamblea. Correcto, pero el partido no ha establecido que un comité municipal o que un comité del Distrito Nacional pueda escoger candidatos. El partido escogerá los candidatos utilizando los 5 métodos que tenemos nosotros en los estatutos. Tú dijiste 3. Sobre la base. Está también la consulta. No, él iba por 3 cuando sí, exacto. La consulta, el cuarto. La convención, las encuestas, el consenso. Los acuerdos, el consenso. Correcto. Uno que pasa prácticamente el consenso y el acuerdo. Entonces nosotros vamos a utilizar lo que convenga políticamente en cada caso para la escogencia de los candidatos. Habrán lugares, por ejemplo, donde utilizaremos encuestas
siempre en consulta. ¿En el Distrito Nacional qué van a hacer? No, es que no hemos decidido todavía en el Distrito Nacional, ni en ninguna plaza, no hemos decidido qué método vamos a utilizar para escoger los candidatos congresuales y municipales en el partido. ¿Cuándo se va a decidir? Encuestas, consenso. Nosotros estamos supuestos, ¿verdad?, a que para el mes de octubre tengamos ya resuelto el tema de las candidaturas. Mes de octubre. No lo haremos una convención, sino haremos convenciones parciales en diferentes provincias. No será una convención en el mismo día como hicimos la convención nacional. Evidentemente que eso con el fin de nosotros manejar el tema en función de el interés partidario. ¿Qué conviene al interés del partido? ¿Va a Chubaque como candidato a senador? No. Yo no soy candidato a senador. Yo fui las dos últimas veces. No, yo soy un humilde ciudadano, seguidor suyo, pero yo hace tiempo, yo fui candidato a senador las últimas 2 veces obligado por el partido. Yo ahora quiero ayudar al partido a que tengamos mucho. ¿Y quién va a ser candidato a senador allá en Nagua? Alexis Victoria va a ser candidato a senador. Hermano de primo de Alexis Victoria. Sí. Se va a quedar la victoria ya. Sí. Alexis Victoria es el candidato nuestro, apoyado por mí, apoyado por todo el partido. Déjenos finalmente los resultados de la última Centro Económico del Cibao. Dicen que a usted no le gusta mucho, pero yo creo que la gente... No, déjame decirle, compañero, yo tengo... Me escribieron a Julio ahí ahora, yo lo vi cuando lo estaba leyendo. No tengo los últimos, todavía no sé si lo han procesado, pero les reitero, nosotros, todas las encuestas que hemos manejado, menos esta de ayer, porque si la comparamos con la de abril, vamos a coger la de abril entonces. Estamos lo que pasa es que en abril el candidato que miren ahí era a Leonel, no a Danilo. Ahora es la primera vez que miren a Danilo. Déjeme decirle. ¿A qué en abril? Fue a Leonel. Déjeme decirle, Danilo Medina no era tan fácil derrotar a Leonel Fernández. No era tan fácil derrotar a Leonel Fernández. Sí, pero como tampoco tan difícil derrotar a Danilo Medina. La estrategia de ustedes parece que sigue siendo en contra de Leonel. No, ya está yo le dije a usted, Danilo Medina me convenció a mí, conceptualizó como ni siquiera José Lalú lo hace con relación a la reelección presidencial. Sí. Y mira, yo soy un reeleccionista. Es más, el ni sábado siquiera él lo hace. En la reunión y él me convenció a mí. Yo soy el que voy a proponer a Danilo. Sí, él fue el que me convenció a mí de que la reelección de la República Dominicana era posible. Y yo no sé ahora cómo Danilo Medina le va a mirar los ojos, la cara a la gente. Ya se lo miró y le dieron 60 y cuánto. No se lo miró. Fue grabado, verle los ojos a la gente para que él le diga a la gente. Ahora él se comió el tiburón podrido. Ya que sabe. ¿Con qué ojos? ¿Cuál es la pregunta? ¿Con qué ojos, Danilo? Espérate, Julio. ¿Con qué ojos? Con los mismos ojos con los que Andrés Bautista y Chu Vázquez en el 2002 sometieron y votaron a favor de la reelección. Nosotros, cuando se sometió y se votó por la reelección presidencial, todos nosotros hicimos mea culpa. Y después Danilo Medina nos convenció a todos nosotros de por qué no debía ser la reelección presidencial. Y entonces, yo sé que usted es un hombre reeleccionista por tradición, porque usted es un hombre que ha tenido la grandeza de ser secretario general de 2 partidos políticos. Digo, de uno y otro, ayudar a joder. Pero bueno. Ahí te tiró tu fundazo. De todas maneras, déjeme decirle que precisamente por eso el propio presidente Hipólito Mejía tuvo la grandeza de decir, me equivoqué, pido perdón. ¿Qué es lo que va a tener que hacer Danilo Medina cuando sea derrotado el año que viene? Hipólito se ha portado muy bien, sí. Gracias. Hipólito se ha portado también. Que yo creo que usted tenga los resultados de esa que están. Venga por aquí para que lo dé. Ese centro económico del Cibao que están, que... Solamente me aleja de ustedes, entonces se alejan de mí. Yo nunca me alejo de ustedes. No me alejo de ustedes jamás. Nunca. Pero pregúntale a Chu quién fue que lo llamó y le dijo. Así es. Gracias. Gracias. Cambio fuera. Gracias.